Reglamentariamente aprobada. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido los siguientes documentos. Una comunicación del primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, a través de la cual solicita a esta comisión recibir en audiencia al presidente del Sindicato de Profesionales de ENAP Magallanes, señor Guido Kusanovich Glusevich, a fin de que dé cuenta del riesgo geopolítico de suministro de combustibles e hidrocarburos en general para la región de Magallanes y Antártica chilena. En segundo lugar, y en la misma línea, un oficio de la Comisión de Minería y Energía, mediante la cual comunica que esa comisión acordó solicitar a la Comisión de Defensa Nacional que considere recibir en audiencia a representantes del Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP para que se refieran a la refinería más austral del mundo, construida en 1980 y que forma parte del grupo ENAP, Refinería Gregorio, que desde su creación ha tenido un objetivo geopolítico fundamental para el abastecimiento de diésel marino y querosén de aviación para las operaciones que se realizan en Magallanes y la Antártica. En tercer lugar, un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión en razón de los compromisos que le impone la agenda de esa Secretaría de Estado, y señala que en representación del Ministerio asistirá el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez. Un oficio de la Subsecretaria de Educación, por el que da respuesta al oficio número 74 de esta comisión, por el que se solicitó al Ministro de Educación informar las razones pedagógicas por las cuales decidió retirar del calendario escolar 2023 los días conmemorativos de las glorias del Ejército, de la Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile, lo anterior considerando la especial vinculación que existe entre las referidas celebraciones y el reclutamiento y en consecuencia con la defensa nacional del país en el largo plazo. Un correo electrónico del exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Gonzalo Youssef Quirós, por el cual informa que por un inconveniente de último minuto no podrá participar en esta sesión, a la que estaba invitado. Y finalmente el reporte de Defensa Nacional elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 1 al 8 de mayo. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Sí. Yo no había hecho énfasis o el conocimiento, a propósito de lo que leía recién el señor secretario, de esto de que el ministro de Educación está eliminando las fechas conmemorativas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros. ¿De cuándo data esa propuesta de parte del ministro y cuáles van a ser las acciones nuestras a propósito de evitar una situación como esa? Señor secretario, ¿tiene información al respecto? Hay la respuesta de la subsecretaria de Educación son 56 páginas, en las que adjunta la reglamentación de la que regula el año académico 2023, pone como ejemplo Valparaíso y la región metropolitana, y en las cuales su principal respuesta es que no se da esa eliminación en los términos que lo plantea el oficio de la comisión, y explica las razones por qué, y viene un cuadrito en el que se señalan ciertas fechas conmemorativas que los establecimientos pueden celebrar, de modo que, pero el detalle completo son esas 56 páginas que habría que revisar. Señor secretario, le pido que le entregue a los miembros de la comisión el oficio de respuesta, de tal forma en la próxima sesión, si es que hay alguna duda, poder interactuar sobre el tema. Está disponible en la página web, sin perjuicio de lo cual lo enviaremos a los integrantes de la comisión. No hay problema. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre varios? Señor Jonet. Señor presidente. Disculpe. Presidente, el día domingo pude ser testigo presencial
de un bloqueo de camino, justo en la línea de la Concordia, donde está funcionando el plan de infraestructura crítica, en donde el camino fue bloqueado por ciudadanos colombianos y venezolanos por más de 2 horas, originando una detención de más de un centenar de vehículos a cada lado de la frontera, vehículos donde también incluso iban personas enfermas. Yo quisiera pedir, se solicitara un informe al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa en relación a ese hecho, ya que en todo ese lapso, en donde incluso hubo discusiones y casi pugilatos entre ciudadanos de uno y otro lado, no hubo acción de las fuerzas ni policiales ni de las Fuerzas Armadas. Ok, ¿habría acuerdo para enviar ese oficio? Aprobado. Le pido que le entregue los datos al secretario para poder oficiar. Diputado Joanet. Señor presidente, quería plantear 2 cuestiones. Una, se me quedó en el tintero la posibilidad de invitar a un experto, que es una persona que es magíster en inteligencia estratégica, en derecho público en cooperación, es abogado, magíster en sociedad democrática, Estado de Derecho, que es el abogado John Campos Benaví. Yo quería ver si hay posibilidades, preguntarle al secretario alguna posibilidad de poder invitarlo, o a usted, presidente, de poder invitar a este señor. Yo sé que estamos fuera de plazo, pero quería ver si habría unanimidad en la comisión para poder hacerlo. Ningún problema. ¿Habría acuerdo para poder invitar a...? Aprobado. Muchas gracias. Muy bien. Y una segunda cuestión, si es que se pudiera, pero lo voy a dejar planteado, no para que lo veamos ahora, pero en la Araucanía se está abriendo un destacamento. El gobierno, yo creo que ha avanzado bien en ese sentido, en la ciudad de Curacautín. Un destacamento de militares en el contexto del estado de excepción. Nosotros tenemos uno en Capitán Pastene. Creo que la posibilidad, el año pasado lamentablemente no se pudo hacer, pero de preparar una visita inspectiva a los militares que están en este contexto, en el contexto de estado de excepción en la Araucanía, justamente para las condiciones, y aprovechar también de que se abre por primera vez este nuevo destacamento que va a tener, este nuevo avanzado, este nuevo cuerpo de militares que van a estar en Curacautín, que no son pocos, van a ser como 180, una cosa así, para efectivamente in situ ver, digamos, también cómo está el estado de excepción hasta todo momento, liderado por un general. En fin, quería ver eso, presidente, si en las próximas reuniones pudiéramos concordar una fecha para poder efectivamente hacer una visita inspectiva. Ningún problema. A ver, yo creo que lo que tendríamos que hacer es conversar con la ministra de Defensa, para que a través de ella, digamos, podamos, por los canales oficiales, ponernos de acuerdo, y dado que aquí hay 2 diputados de la región de la Araucanía, creo que sería conveniente que lo pudiésemos realizar, así que le encomiendo a los 2 que me apoyen en la gestión para poder implementar la visita. Y una vez que tengamos una alternativa de fecha, se las proponemos a la comisión. ¿Le parece? Muy bien. Sobre los pendientes que nosotros teníamos un acuerdo de invitar al embajador de Israel en Chile a hacer una exposición. Lamentablemente la semana del 30, que es la semana que nosotros habíamos dispuesto, él no va a poder, tiene compromiso ya contraído, con lo cual vamos a efectuar al inicio de la sesión por 30 minutos, vamos a proceder a invitarlo en la sesión del martes 16, o sea, la próxima semana, porque la siguiente es una semana distrital. Entonces vamos a comenzar con la exposición de él, para que podamos, digamos, escuchar su planteamiento en relación a esto, y entendiendo, digamos, que hay posiciones diferentes en esta materia. Convenimos que le vamos a dar 30 minutos de exposición más preguntas, y luego seguimos con el calendario de exposiciones que tenemos programado, que les recuerdo termina en la sesión del
martes 30. Ese es el acuerdo que tenemos. Muy bien, entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Continuar con el trámite de la audiencia respecto al proyecto de ley originado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín número 12.234-02, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de simple en relación con las indicaciones formuladas por el Ejecutivo el pasado mes de enero. Para tales efectos, escucharemos al analista del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Jarufe, quien dispone de un tiempo máximo de 25 minutos para su exposición. Le agradecemos, don Juan Pablo, que esté presente y con mucha atención lo escucharemos. ¿Usted tiene una copia de lo que va a exponer para que quede a disposición de los señores? Ya lo tiene y está en el está subida en el ya. Está subida y enviada. Y enviada. Está subida para todos los diputados, miembros de la comisión y quienes estén interesados, sean miembros de este Congreso, en las páginas de la comisión. Don Juan Pablo. ¿Se escucha ahí? Sí. Por su intermedio, presidente, agradecer primero... Sí. Ahí. Por su intermedio, señor presidente, agradecer la invitación de parte de la biblioteca y a todos los miembros de esta honorable comisión. No sé si está la opción de proyectar la presentación o si no, lo hago sin presentación, no hay problema. Sí, sí se puede, a ver. Mientras preparamos la presentación, les cuento que en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se encuentra conectado a la sesión el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, don Daniel Álvarez, a quien le damos la bienvenida también, y quien está acompañado de la asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, señora doña Leslie Covarrubias Figueroa, a quien también le damos la bienvenida. Vamos a suspender 3 minutos mientras logramos subir a la pantalla la presentación. Pablo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, Silencia tu... la presentación básicamente busca dar algunos de los principales alcances de las indicaciones enviadas por el Ejecutivo en el mes de enero, recién pasado. No pretende ser una exposición exhaustiva porque me centré en algunos de los puntos que consideré que pueden ser ilustrativos del tenor de este cambio que propone el Ejecutivo en el proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado. Bueno, son 36 indicaciones las que envió el Ejecutivo en su momento, y yo diría en general en qué está el foco, está en el control o de alguna forma accountability de la función de inteligencia y también en una reformulación de la institucionalidad del sector a través de un entramado un poco más complejo con nuevos actores que se suman y que buscan conformar un nuevo modelo de inteligencia. Bueno, comencé por la indicación número 2 del Ejecutivo, que es la que modifica el artículo 4 del proyecto y crea esta nueva figura de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que es un ente superior, que es el coordinador del sistema
Nacional de Inteligencia en su conjunto, encargado, como vemos ahí, de sistematizar la información generada por todos los organismos del sector de inteligencia. Eso es lo que pretende de alguna forma esta indicación del Ejecutivo. Enseguida cabe mencionar la introducción de una política nacional de inteligencia como gran directriz del sistema. Esto modificando añadiendo un artículo 4 bis, y es una política, un plan que es a cargo de un secretario nacional de inteligencia, que como veremos también es una nueva figura que se busca incorporar en el modelo de inteligencia del país. Bueno, esta política nacional de inteligencia está proyectada para 8 años, es decir, una política apuntando a una política de Estado de alguna manera que trascienda un poco los avatares del gobierno de turno, y también tiene contemplada una actualización cada 4 años. También aquí, como vemos, como decía al inicio, está presente de alguna forma la intención de introducir controles, introducir alguna suerte de supervigilancia de la función de inteligencia en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, porque el Secretario Nacional de Inteligencia tendría el deber de informar a las Comisiones Unidas de Inteligencia, Defensa y Seguridad Pública de la Cámara todo este tipo de directrices que se van sancionando. Junto a la Política Nacional de Inteligencia está también una Estrategia Nacional de Inteligencia que, a partir de las indicaciones, lo que pretenden es coadyuvar de alguna forma a los objetivos mismos de la política. Ese es un poco el tenor de la Estrategia Nacional de Inteligencia, también a cargo del Secretario Nacional de Inteligencia, con participación del Comité de Inteligencia y el Consejo Asesor de Inteligencia, que son también otros entes que comienzan a encontrar protagonismo en este nuevo modelo que se busca instaurar. Como decíamos, hay una nueva institucionalidad que se busca consagrar con actores, algunos ya de alguna forma conocidos, por ejemplo, las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales, la del Estado Mayor Conjunto, que ahí se hizo un cambio de nomenclatura porque estaba como Estado Mayor de la Defensa Nacional, y eso con el cambio legal que hubo hace unos tiempos en el Ministerio del Ramo, cambió, y ahora obviamente es el Estado Mayor Conjunto, como todos sabemos. Y la novedad también es la entrada de actores que no estaban en la ley actual, como Gendarmería, Aduanas, Servicio de Impuesto Interno y la Unidad de Análisis Financiero, que están en gran medida para aportar información relevante que puedan recabar a partir de las funciones diarias y periódicas que cumplen de acuerdo a su propia misión. También aparece como una indicación en un artículo 5 bis el interés en conformar una especie de cuerpo profesional, de un staff de profesionales a cargo de la función de inteligencia que tengan una capacitación especial para tal efecto y que puedan conocer no solo de lo que es la protección de datos, el resguardo de la información más sensible del país, sino también de la normativa constitucional, de los tratados adscritos por Chile, etcétera. Para esto hay un plan de estudio también que se introduce, y eso viene de alguna forma supeditado por una serie de actores también, pasa por una serie de revisiones por actores como Hacienda, Defensa, Justicia. El Consejo Asesor de Inteligencia, que lo nombramos a la pasada recientemente, está en un artículo 6 bis nuevo que proponen estas indicaciones, con el cargo de advertir sobre las amenazas y riesgos que enfrenta el Estado, lo cual se suma también a lo que comentábamos antes, que es el ayudar al secretario en la elaboración
de la política nacional de inteligencia. Y este es un órgano conformado por múltiples actores nuevamente de distintos ministerios, que tiene que reunirse al menos una vez por semestre, como aparece consignado al menos en la indicación con el primer mandatario, para tratar de ir analizando lo que es el panorama de amenazas eventuales o reales del Estado. La Secretaría Nacional de Inteligencia, que ya la hemos mencionado, se define como un servicio público descentralizado en las indicaciones, que está dependiendo del presidente a partir del Ministerio del Interior y que es el que coordina el sistema de inteligencia en su conjunto. Y para ello tiene la facultad de requerir información de distintos agentes relevantes. En el caso de las instituciones militares lo tiene que hacer a través del Ministerio de Defensa, en el caso de las instituciones de carácter civil a través de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, que también, como veremos, es una suerte de sucesora legal de la actual ANI. Bueno, este secretario nacional de inteligencia dura 6 años en su cargo, puede ser reelecto por otro periodo, es nombrado por el presidente y tiene que pasar por la ratificación del Senado por los 2/3 de los miembros en ejercicio del Senado, según lo dispone este artículo 6º sexies que se introduce. La Agencia Nacional de Inteligencia Civil, que ya la nombrábamos también, se concibe como un órgano centralizado en este caso, encargado de producir inteligencia para el ministerio encargado de la seguridad pública. Sabemos que está en pronta discusión el posible Ministerio de Seguridad Pública, que va a ser un proyecto que está en tramitación y que probablemente pueda tener que decir en este sentido. También tiene una extensión de 6 años el cargo de este director de la agencia, tal como el secretario nacional, con la posibilidad de ser reelegido también en ese cargo. Otro elemento importante, por ejemplo, en el caso de lo que se introduce en el artículo 22, que los mandos superiores de Carabineros y PDI tienen que, de alguna forma, elaborar sus objetivos de inteligencia, pero conforme a esta política nacional de inteligencia. O sea, de alguna forma tiene que haber una consonancia con esta gran hoja de ruta, podríamos llamarlo, o gran directriz, que es la que propone este proyecto. Siguiendo y volviendo al tema de los controles del sistema, aparece la obligación para el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil de informar cada año a la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre los mecanismos que ha utilizado para recabar información, el caso de obtener datos, etcétera, los que hayan sido autorizados o los que hayan sido denegados en su caso. Y a su vez el Secretario Nacional de Inteligencia también tiene la obligación, esta vez cada semestre, como lo establece este nuevo artículo 37 que se propone, de reportar en sesión secreta a la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara la magnitud de su trabajo en ese lapso. Otro elemento novedoso de estas indicaciones aparece en la indicación 29, con un nuevo artículo 38 que concibe un sistema nacional de clasificación de información que de alguna forma divide la información sensible del Estado en información reservada e información confidencial. La primera es aquella que se estima que amenaza gravemente los intereses del Estado, ya sea en política exterior, en defensa nacional, seguridad interna, etcétera, y tiene un horizonte de 30 años durante los cuales no puede ser revelada, digamos, de manera indebida, ¿no? Porque podría comprometer gravemente los intereses del país. Y la información confidencial, a su vez, es aquella que
de alguna forma compromete, pero en un grado menor. Se habla de una amenaza o perjuicio leve a los intereses nacionales. Y en este caso son 15 años los que tiene como lapso para mantenerse en reserva y sin ser relevada, al menos de manera indebida. Y esto puede ser de alguna forma modificado. ¿Quién puede modificar este sistema de información reservada, confidencial, etcétera? Es el Secretario Nacional de Inteligencia y también, en cierta medida, los actores de inteligencia militar y policial. Y eso es, estimado presidente, lo que busqué relevar a partir de esta breve exposición, sin querer haberla hecho exhaustiva, pero de alguna forma poner en relieve algunos de los puntos que me parecieron importantes de mencionar. Gracias, don Juan Pablo. Antes de darle la palabra, unos breves comentarios. Agradecerle primero el trabajo realizado, que sin lugar a duda puede iluminar, digamos, de mejor forma, digamos, el trabajo que nosotros hoy día estamos proyectando. No obstante lo anterior, dada la información que ustedes tienen, y no es a lo mejor para pronunciarse en este minuto, pero sería bueno que ustedes nos hiciese llegar al menos un comparado con países que nosotros consideramos en la legislación como relevantes para la toma de decisión en relación a esto. Evidentemente, todos pensábamos en Estados Unidos y Gran Bretaña como los países que más, pero tienen un tonelaje, una dimensión distinta y una política incluso exterior muy distinta a la que desarrollamos en Chile. Pero sí sería importante conocer, al menos para mí, y estoy abierto, por cierto, a las sugerencias de mis colegas, que pudiésemos saber la legislación española, israelita, colombiana, en relación al tema. Digo Colombia porque Colombia vivió muchos actos de terrorismo, ha tenido muchos temas que sería bueno, digamos, y es un país del hemisferio vecino nuestro, por el cual, digamos, creo que sería importante. Dicho eso, no solamente en términos de la narrativa, subyace en el proyecto, según comentarios que nos han realizado ya otros expositores, y es lo que en la lectura del mismo, por lo menos yo me alerta, que usted parte diciendo que este es un proyecto que tiene mucho control y transparencia, que da mucho accountability. Y me gustaría saber qué tan abiertos son los sistemas que le estoy pidiendo que estudie. Porque por definición, y como así lo han comentado, bueno, estamos hablando de inteligencia y la inteligencia secreta. Exactamente. Entonces, estas obligaciones de tener un libro, así como tenemos el libro blanco de la Defensa Nacional, tener el libro de la inteligencia, el tener todos estos informes que van y vienen en forma teóricamente que no son reservados por lo que dice, lo que se señala ahí, me gustaría si lo pudieran indagar. Y el tercer punto que a mí me gustaría tocar, para si nos puede iluminar con su trabajo, su equipo de la biblioteca, dice relación con quienes participan por parte del Ejecutivo en la toma de decisión, porque aquí tenemos al ministro de Hacienda, al ministro de Justicia y de Derechos Humanos, tenemos gente que aparentemente no tiene una expertise como para tomar decisiones en relación al tema. Entonces, me gustaría, antes de emitir un juicio como el que acabo de emitir, tener información si es que eso sucede o no sucede, al menos en esos 3 países que yo le estoy solicitando. Ofrezco la palabra. Los 3 diputados acá, los 4, y la señora Carmen Gel también. Pero vamos a partir con el diputado Lee, el diputado... Gracias, presidente. No puedo estar más de acuerdo con usted, y solamente en relación a los países que usted citó, mencionó 3, pero en realidad mencionó más de 3, y a mí me parece de mucha importancia Colombia, porque además está sujeto a una realidad mucho más cercana a la nuestra, y además
es lo que se comenta, por lo menos en los organismos con más conocimiento, más cercanía al tema, como una buena experiencia. En ese sentido, presidente, yo quisiera más que, o sea, además de la experiencia que nos pueda surtir teórica la biblioteca del Congreso, no sé si existe la posibilidad de poder recibir en audiencia, si da como para poder pedir que alguna persona del gobierno colombiano o del Estado colombiano relacionado con este tema pudiera también exponernos, porque obviamente que, como usted mismo dice, es como un poco razonable que la experiencia esté publicada en alguna parte. A mí me gustaría escuchar más bien de algún organismo colombiano, si es que es posible, a través de relaciones exteriores, qué sé yo, poder tener una presentación de los expertos del tema de Colombia. No sé si será posible, presidente, estudiar esa solicitud. Muchas gracias. De todas maneras la vamos a estudiar. Diputado Kaiser, Brito, Hetz y Joanet. Hasta aquí tengo inscrito. Muchísimas gracias, Diputado señor Kaiser. presidente. Respecto de Colombia como país ejemplo, evidentemente que sería interesante conocer la experiencia durante el periodo del presidente Uribe, porque es ahí donde tuvo el mayor éxito efectivamente la inteligencia colombiana. Hoy día la inteligencia y lo mismo que el resto del Estado colombiano están en manos del señor presidente Petro. Sí, por eso estoy hablando de la legislación, pero si nosotros invitásemos a alguien ahora que esté activo en este momento, probablemente, bueno, eso sería una buena idea. Y respecto de una legislación de una potencia mediana europea que estuviese a nuestro nivel, sería interesante ver el caso polaco, porque los polacos tienen un sistema de inteligencia, teniendo una economía relativamente débil para que respecto a sus vecinos, otro tema, tiene un sistema de inteligencia bastante efectivo. Y sería interesante ver cómo solucionaron ellos el desafío. Muchas gracias. Problema. Diputado Brito. Gracias, presidente. Ahora que sí estamos en transmisión, por su intermedio agradecerle al equipo de la ADCN, a un Juan Pablo Jarufe, por los reportes que hacen respecto a defensa, que es bastante útil para poder estar actualizado de las novedades en este ámbito. Por su intermedio, consultarle respecto a la clasificación y desclasificación de información, si es que en el comparado pudiese considerar ese elemento en particular, cuáles son las categorías que se establecen en la legislación comparada. A mí me interesa Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica, Colombia, porque ha tenido algunas reformas, y si es que él considera algún caso que nos puede ser de interés, por favor que lo pueda mencionar. Alemania, en el caso también es interesante en eso. Y lo último también, no sé si mal entendí, o se descartaron algunos países por su distancia con Chile, pero se proponen otros que a mi parecer también tienen distancia enorme con Chile, que es el caso del Estado de Israel, que ya desde el año 67 una ocupación militar ilegal y permanente en Palestina, según dictamina la Corte Internacional de Justicia del año 2004-2007, la resolución de Naciones Unidas de noviembre del año pasado y una decena de resoluciones anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque los sistemas de defensa e inteligencia responden a un proyecto país. En el caso del Estado que se propuso, el Estado de Israel, el Estado que más ha estado condenado por vulneraciones al derecho internacional, reconocido en las resoluciones de Naciones Unidas, y me parece que un Estado que establece una política supremacista de unos por sobre otros no es un ejemplo para mi país, sin perjuicio de lo cual, si cuentan con información, es interesante poder considerarlo, porque muestra un poquito la falta de contrapoderes en este ámbito, según lo que nosotros hemos podido investigar, razón por la cual hoy día se está viendo una grave crisis social y civil en ese país. Eso era cuanto quería señalar el presidente. Gracias. Muy bien, hecho el punto, les recuerdo a todos los miembros de esta comisión que nosotros aquí estamos estudiando legislación, no estamos estudiando acciones de inteligencia ni contrainteligencia. Nosotros vamos a generar una ley, vamos a generar una legislación en esta materia. Y acogido el punto, a lo mejor no compartido los argumentos, pero acogido desde luego, digamos. Pero por cierto, o sea, cuando uno propone, lo propone no desde el punto de vista de lo que tú estás, sino del chasis jurídico. Ahí veremos si lo tomamos después o no lo tomamos. Disculpa, ¿tiene la palabra la diputada Brito? Perdón, la diputada Brito. No, la diputada Hertz
que leí justo el renglón de arriba. Disculpe, no disculpe. Tiene usted la palabra, doña Carmen Jet. Bueno, muchas gracias, presidente. No, sí, era muy simple. Yo creo que se podría agregar, porque es interesante el sistema de inteligencia de Francia, porque enfrentó crisis bastante complicadas, sobre todo en los 80 y los 90. Ahora, como efectivamente lo que queremos saber como sistemas de inteligencia y no hacer juicios, a través suyo, el diputado Kaiser pone como ejemplo a Uribe. Yo creo que de verdad el sistema de inteligencia de Uribe, a mi juicio, fue bastante débil, porque fue el Zoom, digamos, de las organizaciones paramilitares. Entonces, me parece que la inteligencia colombiana no funcionó mucho en la época de Uribe. Eso nomás. Gracias, presidente. Gracias, pero yo les pido y les solicito que no emitamos juicios de países vecinos y con los cuales nosotros tenemos relaciones diplomáticas, porque estamos estudiando la legislación. ¿Ya? Le otorgo la palabra al diputado. Gracias, presidente. Bueno, me parece muy bien todos los países que aquí se han señalado, y hay una serie de países que han sido exitosos en esto, y aún así le ocurren también hechos lamentables, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer un par de consultas que la he hecho a las otras personas que nos han venido a exponer y que dice relación, a ver, y que algo señalaba el ex subsecretario Gaspar, o sea, la inteligencia tiene éxito justamente cuando no se sabe. Efectivamente ahí es exitosa. Los fracasos son los que en definitiva se saben, pero los éxitos nunca se van a saber. Eso es lo primero. Pero en ese contexto son dos cosas. Primero, respecto de la información sensible y secreta. En general, la información sensible y secreta en los países que acabamos de mencionar, y por eso que es importante justamente lo que señala el presidente, respecto de cuándo en definitiva abrir esta información, ¿no es cierto? Acá se está planteando 15 y 30 años. Según yo, por su intermedio, presidente, creo que es poco tiempo, porque en el fondo estamos hablando de inteligencia y de información sensible. En general, los países de los que se ha planteado en Europa, Estados Unidos, estamos hablando de rango de 50 años, ¿no? Por tanto, la primera pregunta que quiero hacerle, por su intermedio, respecto justamente si nuestro experto del Congreso considera que efectivamente este periodo de tiempo que se resguarda la información y se resguarda naturalmente también identidades, creen que es correcto o efectivamente asimilarnos a una legislación de países de democracias desarrolladas, democracias de alta intensidad, donde en definitiva estos periodos estos tiempos son mayores. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, por su intermedio, presidente, es la siguiente. Nosotros estamos en un contexto, se le ha hecho a todos los expertos anteriores, y porque tenemos que hacer una opinión al final respecto de las indicaciones del gobierno y también de ir avanzando en estas indicaciones. Nosotros estamos hoy día en un contexto de una crisis de seguridad que es objetiva, que más allá de cuándo se genera, etcétera, pero lo real es que hoy día tenemos una crisis de seguridad y naturalmente la inteligencia tiene que ver con eso, que justamente para nutrir a la seguridad, ¿no? Tenemos problemas en la frontera y por tanto ahí estamos ya hablando en otra dimensión de la frontera, porque las fronteras están resguardadas en estos momentos por los militares, en fin. Entonces, en ese contexto de todos los problemas que tenemos ahora y que la coyuntura nos embarga, ¿no? Y estamos respondiendo legislativamente y el gobierno está también presentando justamente proyectos de ley, en fin. O sea, yo diría que hay un ambiente más allá de matiz o sensibilidad en términos de ir contra el crimen organizado, defender nuestra frontera a propósito también de la crisis migratoria, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto, si usted tuviera que recomendar, ¿no? Y usted recomendaría o avanzar con esta figura que se ha planteado o en definitiva fortalecer una institucionalidad que, si bien los propios expositores anteriores han reconocido que es débil fundamentalmente por los pocos funcionarios que tiene además y el poco financiamiento que es la ANI, ¿usted cree que habría que fortalecer la ANI
o en definitiva avanzar con una institucionalidad de este tipo. Esa es mi pregunta, presidente. Esas dos preguntas. Que como esa es una pregunta, no sé si es que está en condiciones de responder don Juan Pablo, si no, no hay problema. Le otorgo la palabra. Por medio, presidente. Sí, efectivamente, bueno, en mi calidad de funcionario de la biblioteca tenemos ciertas limitaciones para pronunciarnos sobre temas de los proyectos, pero, a ver, en grandes rasgos yo escuchaba también atentamente las exposiciones del lunes, el caso de don Isidro Solís, que él mencionaba también esa opción de que por ejemplo, los directores de agencia de inteligencia, cuando culminaban su labor, luego de alguna forma se les compensara de alguna manera para mantener ese resguardo del carácter secreto de la información que ellos manejaron por tanto tiempo. En ese sentido, claro, los plazos que establece la indicación son obviamente debatibles. Yo no me puedo pronunciar en favor o en contra, obviamente no está en mi función, pero es un tema debatible y obviamente que el Ejecutivo, el ente encargado, tiene que encontrar la fórmula y obviamente también en el trámite legislativo se tiene que hallar una manera de resguardar lo que son los intereses del Estado en ese sentido. Respecto a la segunda consulta, a ver, sin entrar en la opinión tampoco, pienso que en la medida que se incorporan nuevos actores, por ejemplo el caso de Gendarmería, el caso de aduana, los actores que se están incorporando, la unidad de análisis financiero, servicio de impuesto interno, etcétera, es dable esperar que fluya mayor información, que haya mayor datos. Perdón. Es dable esperar, decía, que el flujo de información sea mayor y que exista una mayor cantidad de datos para que los decisores del Estado puedan tomar mejores decisiones. Bajo ese punto de vista, uno podría pensar que sería deseable tener más actores en el sistema como para que el Ejecutivo pueda tomar mejores decisiones, pueda estar prevenido respecto a amenazas latentes que puedan venir tanto del exterior, por la frontera o en el interior del Estado, etcétera. Si antes de darle la palabra al diputado Kaiser, quiero, dado que usted habló de la figura del director y dado que uno de los expositores señaló el tema de qué pasaba con él después de la salida de su cargo, a mí me gustaría que incorporara dentro del comparado qué pasa con el recurso humano, no solamente con el director, sino también con el agente de campo, si es que hay información, desde luego, en relación si se jubilan como las Fuerzas Armadas y se les mantiene una jubilación, etcétera, etcétera. Donde, bueno, desde luego donde se forman porque está dentro de incluso los puntos que le puso, pero sería importante, digamos, también entender cómo es la salida después del cese de funciones. Gracias. Diputado Kaiser. Me interesaría también recibir más antecedentes sobre el sistema de clasificación de información, porque nosotros estamos hablando de información secreta, los plazos los hemos conversado, pero el mismo sistema de clasificación va de la mano de una serie de dificultades, sobre todo en una democracia que vive de la transparencia. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco tiempo atrás pedí a Carabineros que me despacharan el estado de avance de una adquisición de cascos, creo que eran. Y me los mandan como secreto, siendo que eso es parte claro, es mercado público, o sea, pero me lo mandaron a mí clasificado como secreto, lo tuve que ver entonces donde el presidente o sea, el secretario. Entonces ahí hay también, sí, o sea, pero el tema es que la libertad para clasificar también información como secreta, también con un sistema de inteligencia y con muchos sistemas que estén acoplados a este sistema de inteligencia, puede transformarse en un problema para lo que sea la fiscalización del Estado. Y en ese sentido sería interesante tener también algún tipo de información respecto de sistemas de clasificación, de desclasificación
de información, y estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Los ingleses creo que tienen hasta 100 años de tiempo para ciertas materias especialmente delicadas. Correcto. Pero el sistema de clasificación tiene que ser muy transparente, tiene que ser muy fácilmente comprensible para que no se preste para abuso tampoco y para ocultamiento. Gracias, le otorgo la palabra al diputado Lee. Perdón, antes de entregársela, diputada Hertz, ¿usted quería decir algo o se le abrió el micrófono nomás? Ya, ok, gracias. Diputado Lee. Gracias, presidente. Si bien en el artículo 12 queda claro que el director de la agencia será el encargado, obviamente, de organizar y administrar la agencia, me gustaría, aprovechando los buenos oficios de la biblioteca, que se indagara acerca del tema de la descentralización de la estructura, considerando que nuestro país, a diferencia de Colombia, Inglaterra, que Israel, es un país bastante largo, y también considerando lo que pasó con nuestra crisis migratoria, que en el norte se empezó a vivir mucho más rápido la necesidad de ver qué es lo que estaba pasando, y Chile reaccionó cuando la crisis le explotó en la zona central. Nosotros estábamos sufriendo la migración de entrada y ahora estamos sufriendo la migración de salida, pues se están asentando allá nuevamente. Entonces, me gustaría saber si es que pudiera encontrar algo acerca de la organización, de la orgánica, de la estructura orgánica territorial, si hay descentralización o no en alguno de los sistemas de inteligencia que usted va a revisar. Eso, presidente, muchas gracias. Muy En la misma línea, yo en esto de la información sensible también quisiera saber, dado que efectivamente que se incorporan una serie de ministros, ¿no? De hecho ayer nuestro académico Vergara, no recuerdo el apellido, nos sugirió incluso que se incorporara la ministra de la Mujer, en fin, por el tema de género. Pero más allá de eso, yo quisiera saber, respecto de la legislación comparada, en materia de inteligencia, cuando efectivamente hay altas autoridades, más allá de lo que es el cuerpo de inteligencia, hay altas autoridades involucradas, ¿qué pasa respecto de estas autoridades posteriormente, ¿no? Y sobre cómo se maneja la información, me explico, en este caso, por ejemplo, ministros de Interior, ministros de Defensa, etcétera, respecto fundamentalmente a los temas de inteligencia, ¿no? Eso fundamentalmente por un hecho a propósito de Alemania, ¿no? Que ocurrió en otro contexto, de que un canciller efectivamente después de dejar la Cancillería asumió un cargo ejecutivo de una empresa transnacional o internacional. Luego eso, la legislación alemana asegura a los ministros de Estado un sueldo por una serie de años que le permite, digamos, no tener que ser contratados por empresas, ¿no? Lo cual varios ministros estarían muy contentos, digamos, exministros de Estado, de que eso también pudiera ocurrir. Yo encuentro que en la democracia de alta intensidad debería ser así, ¿no? Por la información justamente que tienen, ¿no? Los secretarios de Estado respecto a su especialidad, más allá de si esta es de defensa o inteligencia. Pero me gustaría ver eso, presidente, por su intermedio, si nos pudiera también qué pasa con las altas autoridades, en este caso ministros o jefes de servicio, etcétera, que están vinculados a temas de inteligencia, porque aquí lo que hemos hablado también es que vamos a involucrar a otros organismos, ¿no? En la ley va a involucrar a otros organismos, gendarmería, aduana, en fin, donde también se va a entregar información sensible en materia de inteligencia. Ok, muchas gracias. Finalmente le ofrezco la palabra a los diputados que están telemáticos. ¿No? Ok, le agradecemos. ¿No? ¿Ah? El diputado Hirsch. Diputado, por favor, tiene usted la palabra. Después le doy la palabra al diputado. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted y a todos los miembros y a nuestro invitado. Mire, muy interesante escucharlo y yo entiendo que se ha pedido información sobre distintos países y en general estoy constatando que se pide de países que han estado en verdaderas situaciones casi catastróficas en materia en fin, terrorismo y otras similares. Entonces uno dice, bueno, se está pidiendo comparado casi como si nos estuviéramos preparando para una guerra terminal contra el terrorismo. A mí me parece interesante, presidente, tener también, y lo solicito por su intermedio a la Biblioteca del Congreso,
la legislación de inteligencia de países que no han tenido este problema, o más bien que lo han resuelto de otro modo. Entonces yo quiero pedir particularmente de Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas, y de Finlandia, que es un país que era neutral hasta hace muy poco tiempo, y quisiera conocer cuál ha sido la respuesta en materia de inteligencia que han tenido esos dos países y pediría incorporarlos al listado que se está solicitando a la biblioteca. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, acogida su solicitud, encantado. Siempre va a ser interesante conocer la legislación de los países que usted señala también. Por un aspecto metodológico, don Juan Pablo, le solicitaría, dado que nosotros vamos a terminar las rondas con expertos el día martes 30 y en la semana siguiente vamos a comenzar a discutir sobre el proyecto, si es que fuese posible la totalidad o el estado de avance que usted tenga a esa fecha, hacérnoslo llegar para que nosotros lo estudiemos más que para que usted lo exponga, y una vez que nosotros lo estudiemos podamos juntarnos con usted a discutir las dudas que tengamos en relación a la materia. ¿Le parece? Sí, por intermedio, presidente, perdón, me reitera la fecha para el 30 de mayo. Para el martes 30 de mayo es el último día en que nosotros vamos a estar recabando información y después vamos a empezar a discutir sobre los puntos. Perfecto. Diputado Lee, usted me había pedido... Sí, presidente, quisiera agregar otra variable a la lista para la biblioteca. ¿Cómo, si esta figura, el secretario, va a estar expuesto a la acusación constitucional o no? Muchas gracias. Sí. Pero eso no está en el pero está bien. Eritrea italiana. ¿Oh? Eritrea italiana. ¿De cuándo? Muy bien, le agradecemos entonces a don Juan Pablo la gentileza y reiterarle y hacer propia las felicitaciones que el diputado Brito ha señalado en relación a la gestión y el apoyo y el aporte que ustedes le hacen a esta comisión, tanto con los informes semanales como con este tipo de entrevistas, que por cierto son muy útiles, y yo estoy cierto que después de esta intervención nuestros asesores también se acercarán, digamos, a la biblioteca a recabar información sobre el tema. Así que muchas gracias. Diputada Hertz. Perdón, gracias, presidente. Muy breve, si se puede incorporar a lo que va a hacer la Biblioteca del Congreso, en el caso especialmente de los documentos de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, si el presidente de la República puede solicitar la desclasificación. Porque tengo entendido, el año 90 Bill Clinton pidió la desclasificación de varias décadas de documentos. Entonces, eso, ¿qué? O sea, ¿quiénes podrían solicitar eventualmente la desclasificación o no? O si hay un plazo y el plazo se cumple y nadie, ninguna autoridad puede solicitar algo distinto. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, vamos a considerar el informe de la Secretaría de la Comisión respecto a la visita inspectiva a la comuna de Colchane que realizaron miembros de la comisión durante el mes pasado. A este punto le destinaremos el resto de la sesión. A la visita inspectiva, el informe está liberado. Muy bien, el expresidente, por favor, el expresidente de Defensa, don Andrés Jonet, tuvo el honor de presidir esta delegación, así que le solicitaremos el informe de la misma. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo cierto es que concurrió una delegación de varios diputados, dentro de los cuales de la comisión propiamente tal estuvieron el diputado Johannes Kaiser y quien habla,
Además, estuvo la diputada Catalina Pérez en reemplazo del diputado Jorge Brito, la diputada Danitza Astudillo en reemplazo del diputado Tomás de Rementería, el diputado Renzo Trisotti en reemplazo del diputado Álvaro Carter. Bueno, la visita yo la voy a explicar en términos generales. El secretario ha hecho un informe preciso, detallado, muy detallado respecto de lo que nosotros observamos. Y en general, bueno, concurrimos a ver el despliegue de las Fuerzas Armadas y de cómo está funcionando justamente en Colchane. Vimos algunas cuestiones que son bastante poco usuales y hemos oficiado, en mi caso, a la ministra Interior para que nos explique un par de situaciones a lo menos anómalas que nosotros observamos y que podemos discutir ahora en la comisión. Pero en general lo que pudimos observar es que los militares están desplegados en la frontera, que va a haber un cambio en lo que es el retén de carabineros, que va a subir de categoría a una prefectura o comisaría, no recuerdo, ahí nos va a explicar seguramente el secretario. Comisaría, ¿no, secretario? Comisaría, sí, comisaría. Que eso es muy importante, dado que este retén, que data de la década del 60, va a tener no solamente transformaciones físicas, sino también va a subir de categoría en términos de quién va a estar al mando de los carabineros que están ahí. Pudimos también in situ observar cómo operan los carabineros, porque además justo en ese minuto que estábamos, lamentablemente para la persona que atraparon, que era un burrero, o sea, una persona que llevaba que traía droga a Chile, ¿no? En estas cápsulas, ¿no? En champú, etcétera, y después se le iba a hacer, digamos, un escáner para ver si efectivamente también la llevaba en el cuerpo. Lo más seguro que eso fuera así. Y por tanto, además del problema fronterizo que observamos, también tenemos todo el problema de tráfico, ¿no? que viene desde Bolivia. Por otra parte, hay una serie de situaciones complejas que fuimos viendo, como digo, pueden detallar el diputado Kaiser y el secretario, pero fundamentalmente hay un par de situaciones complejas. Una, los niños que están llegando a Chile, que son bastantes, más de 600, nos había dicho una jueza de familia que llegó, que está consignada en el informe, y quiero también rescatar y destacar el espíritu de esta jueza de familia de concurrir. Además sabía que nosotros íbamos y por tanto ella concurrió a conversar con nosotros, señalando las condiciones precarias con que se actúa. Y también nosotros nos dimos cuenta que la encargada de la niñez, ¿cómo es el cargo? La defensora de la niñez no había nunca concurrido a Colchane. O sea, yo siento que los niños, más allá de su nacionalidad, tienen derechos, y ella también de alguna forma así lo manifestó, ¿no? Y ella efectivamente también nos señaló que había pedido que concurriera en algún minuto una persona que justamente está en el Estado de Chile para justamente garantizar los derechos de la infancia, porque cuando un niño llega a Chile, si no se toman las medidas adecuadas, se están vulnerando los derechos de los niños, ¿no? Y lamentablemente no son pocos. Estamos hablando de niños de 8, 10, 12, 16 años que llegaron. Incluso venían niños con bebés, con guaguas, ¿no? Ya emparejados, y no que tuvieran familia acá, o algunos te lo tenían, pero es una situación que vimos nosotros en nuestra visita inspectiva, que es anómala, y que está en el informe. Otra cuestión que nos parece de extrema gravedad y que pudimos observar es cómo ciudadanos bolivianos entran a Chile, y como también ciudadanos chilenos van a Bolivia en la frontera, no por el paso oficial, sino por el lado, digamos. Y eso a vista y paciencia, naturalmente, los militares que concurren en esto por una carta que entregaría el alcalde Colchane para que esta situación se ocurriera, y el alcalde, digamos, del poblado
o de la ciudad que está al otro lado en Bolivia haría lo mismo. Es una situación absolutamente anómala y que no tiene nada que ver con el convenio 169, porque se cita el convenio 69 en eso. Yo conozco bastante el convenio 169 de la OIT y en ninguna parte del convenio 169 de la OIT se plantea esto como una situación ancestral. Y es una cuestión también que se la hemos manifestado a la ministra Interior. Yo personalmente se lo he hecho manifestar. La ministra Interior estaba sorprendida respecto a esto, que porque a este país solamente se puede ingresar oficialmente, y quien puede autorizar naturalmente el ingreso, en este caso justamente es el Ministerio de Interior, ¿no? Que es otra situación anómala y que yo creo que sirvió en ese caso, en este contexto, la visita inspectiva. Pudimos ver, como digo, las condiciones de los militares, que están operando en buenas condiciones, que ha mejorado naturalmente la situación de Carabineros respecto de unas visitas anteriores que habíamos hecho con el diputado Kaiser indistintamente. Pero naturalmente, como le acabo de señalar, hay dos situaciones anómalas. La otra cuestión, a la cual también pueden detallar tanto el secretario como el diputado Kaiser, tiene que ver con el campamento de ACNUR que está ahí. Yo diría que está en estándares internacionales, en buenos estándares internacionales. Y pudimos conversar también con personas que estaban entrando ilegal a Chile, fundamentalmente ciudadanos venezolanos que estaban en buenas condiciones. Hay incluso espacios para niños, donde trabajan también voluntarios vinculados a iglesias. Por tanto, en el contexto de la visita inspectiva también uno puede señalar que eso está en un buen rango, a propósito también del resguardo de los derechos humanos, ¿no? Así que yo diría que en términos generales, para no alargarme y después poder seguir en esto y entrar también para que también tanto el diputado Kaiser como el secretario puedan explayarse respecto a esto, yo diría que la visita inspectiva fue de todo positiva, porque en el fondo observamos algunas situaciones que a lo menos son anómalas, y por otra parte también para efectivamente ver que los militares están cumpliendo con el deber al que se le asignó a partir justamente del decreto que fue votado acá de infraestructura crítica. Es todo por ahora lo que tengo de información, presidente. Muy amable, diputado Jonet. Le ofrezco la palabra al diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. Otro punto que quizás sea notable de remarcar es que nuestros uniformados no están en la frontera para impedir el ingreso. Esa no es su función, no es la función que están cumpliendo en la frontera. La función de nuestros militares en la frontera, señor presidente, es la de recoger a aquellas personas que indocumentados han entrado al país y entregarlos a Carabineros o a la PDI en este caso, donde se inicia el proceso de registro. Los pasan a este campamento del ACNUR, donde se quedan máximo 48 horas, y de ahí, como no se los puede devolver a Bolivia, porque entre otras cosas el excelentísimo gobierno ha decidido ni siquiera intentarlo, se despachan, y vimos de hecho algunos de ellos caminando en dirección hacia el interior del país, haciendo deo desde Colchane hacia el desierto. Entonces, la verdad es que nuestra mayor presencia en el norte ha sido declarada como una de las razones por las cuales hay menos ingreso de extranjeros al país. Pero ese no es el caso, dado que no tienen ni la misión ni la facultad para utilizar la fuerza para impedir el ingreso a nuestra nación. Entonces, en el mejor de los casos tendríamos un efecto noticioso, pero no hay efectivamente un rechazo de aquellos que están ingresando a nuestro país. En ese sentido, evidentemente tenemos una dificultad. Más allá de eso, después de que pasan por el campamento del ACNUR, no sabemos para dónde van. Claro, algunos pasan al campamento Lobito, pero los que, por ejemplo, iban caminando hacia abajo, el que sale del campamento y decide irse por sus propios medios, o sea, nosotros les perdemos completamente la pista. No hay una cadena de custodia, si lo quieren decir así, como lo sería para un elemento de prueba de las personas, tampoco menores de edad. Entonces nosotros en la práctica tenemos fronteras abiertas ahora también. Y eso, señor presidente, a mí me parece que es un peligro para la seguridad nacional. Bueno, sabemos quién entra a nuestro país. Pueden ser personas de la peor especie, y yo estoy seguro de que la mayoría son personas muy normales, como el resto. Pero como no tenemos control de la frontera,
No sabemos quién está ingresando. Y de hecho no tenemos tampoco la capacidad ahí para identificar a estas personas, dado que llegan de un país que no comparte con nosotros sus datos y no sé hasta qué punto... Sí, por favor, señor presidente. Entiendo que lo que estamos conversando debiese ser materia, a mi juicio, de sesión secreta, porque al menos estamos haciendo publicidad sobre un tema que usted está señalando que es de la mayor gravedad. Como no fue citada como una sesión secreta, prefiero suspenderla en este minuto y anunciarle a los diputados que en la próxima sesión ordinaria del día martes, la primera parte, en respeto al trabajo que ustedes hicieron, va a ser secreta y ahí seguimos profundizando sobre este tema y hacemos los acordados que pudiésemos que sean necesarios para enviar esta información que ustedes están declarando a los ministerios pertinentes. Señor presidente, si me permite, lo que sucede es que estos ministerios, el delegado presidencial, y estoy convencido, Está muy bien, pero esa es una atribución mía. No, de acuerdo, señor presidente, pero permítame explicarme. No, si yo lo entiendo y no lo estoy violentando en sus derechos. Si hay una sesión secreta, todo lo que se converse en la sesión secreta, voy a estar obligado a callarlo. Eso significa que no voy a poder participar de esa sesión secreta, señor presidente. Bueno, lo podemos discutir, pero yo en este minuto prefiero terminar la sesión. En relación a esa materia. Si es sobre el mismo punto o puntos similares, prefiero que sigamos con esto en la próxima semana. Si no fuesen sobre esos puntos, le doy la palabra al diputado Lee. Muchas gracias, señor presidente. Sí, concuerdo con la sesión secreta porque hay varios aspectos que son interesantes que pudiéramos revelar, sobre todo en presencia de diputados del oficialismo, para que se los lleven al gobierno, porque me da la impresión a mí muchas veces que desconocen mucha información respecto de las políticas públicas que se implementan y que a veces son bastante ineficaces. En otro sentido, señor presidente, quisiera que usted pudiera gestionar, dado que es evidente que estas visitas inspectivas dan muy buenos resultados, una visita inspectiva a la frontera de Arica con Tacna, porque son situaciones, son realidades totalmente distintas a Colchane y porque además hoy día que está invertido el flujo migratorio, se están provocando asentamientos ahí que son graves. Por lo tanto, señor presidente, si usted pudiera gestionar, ¿no es cierto?, agilizar una visita inspectiva a los diputados de esta comisión a la frontera chileno-peruana, sería muy importante. Muy amable. Efectivamente, el diputado Diego Chalper hizo llegar ayer un oficio que se le dio en la cuenta, en la cual solicitaba una visita conjunta a la zona norte entre la Comisión de Defensa y de Relaciones Exteriores, para lo cual en el transcurso de esta semana nos vamos a poner en contacto con las personas de Relaciones Exteriores, con la presidenta, no sé si está de presidenta la diputada Hertz, pero lo haremos a la brevedad para poder implementarla tal como usted lo está señalando, porque de verdad se hace necesario. Sobre el tema. Dos cosas. Por lo último, yo, por la experiencia que tuvimos respecto de esta visita inspectiva, le sugiero, presidente, que nosotros pongamos la fecha y no la movamos, porque la vez pasada, esperando a la Comisión de Seguridad Ciudadana, tuvimos que postergar nosotros y finalmente no fue nadie así oficialmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, así que en ese sentido, si nosotros acordamos una fecha, la cumplamos así. Eso respecto a lo primero. Y lo segundo es que, si me puede ayudar en eso el secretario, porque yo tengo muy mala memoria, y creo que hay que hacerlo, es agradecerle a todos los organismos que nos atendieron allá, que nos esperaban. Había mucha expectativa respecto de la llegada de la comisión, nos atendieron, nos agasajaron incluso, y eso hay que destacarlo. Hicieron mucho esfuerzo, Carabineros, los militares, la jueza que acabo de señalar y otros organismos, pero yo prefiero dejarle eso al secretario porque yo, como digo, tengo mala memoria, pero creo que también hay que extenderle a ellos, por su intermedio, presidente, que usted pudiera enviarle una nota de agradecimiento a cada uno de los organismos del Estado que en definitiva nos estaban esperando, nos agasajaron y, como digo, nos recibieron de muy buena forma. Acogido, de todas maneras, Lore, a partir de hoy día firmaremos las notas y lo realizaremos.
Sobre el punto, ¿algún otro comentario? ¿Sobre varios? Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta. Tengo un problema.